estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El grueso de los activos argentinos en Wall Street cerró a la baja el viernes después de un rebote efímero que llegó después de las declaraciones de Jerome Powell en Jackson Hole. Concretamente, el optimismo inicial se diluyó hacia el cierre en una semana marcada por reveses políticos para el gobierno de Milei, dejándonos con la tercera jornada consecutiva de caídas para los bonos soberanos. Lo cierto es que el presidente de la Fed dejó abierta la posibilidad de recortar las tasas en septiembre y se espera que lo haga en 25 basis points, una señal que benefició a emergentes como Brasil, pero prácticamente a todo el equity global, e inicialmente también a los activos argentinos, pero las adversidades políticas y económicas que enfrenta Milei finalmente pesaron más. El efecto Powell se vio claramente en el GD29, por ejemplo, que había caído por 0,3% hasta el discurso del titular de la Fed, cuando rebotó a un verde de 0,1% cerca del mediodía, pero que finalmente cerró 0,1% abajo. Las subas llegaron a ser más pronunciadas en la parte larga de la curva, con el GD35 tocando en un momento 0,5%, pero quedando con un rojo de 0,02%. Así las cosas, los bonos en dólares ley Nueva York acumularon caídas en los 5 días de la semana pasada de hasta el 2% en el caso del GD41. En el frente del equity, los ADRs argentinos se pintaron completamente de verde después de las declaraciones de Powell, pero solo para cerrar en su mayoría a la baja. Pampa Energía, por ejemplo, había cedido 1,4% en la primera hora de operaciones, rebotó 3,2% hacia el mediodía, pero cerró 1,04% abajo. Las únicas subas finales fueron para IRSA, YPF, Adecoagro, Cresud, Globant y Mercado Libre. El viento a favor desde el plano internacional entonces no logró compensar la presión bajista que vienen sufriendo los activos argentinos a partir de los reveses políticos de la semana pasada, junto con un nuevo escándalo de corrupción del que hablaremos más adelante. 2. Después de semanas de volatilidad en las tasas por el desarme de las LEFI que arrojaron al mercado unos 10 billones de pesos más, las visiones sobre la renta variable argentina empiezan a mostrar contrastes marcados entre optimismo y cautela. Concretamente, el Bank of America, uno de los gigantes de Wall Street, recomendó a sus clientes comprar acciones argentinas hacia finales de la semana pasada, mientras que el broker local Invertir en Bolsa adoptó un enfoque más cuidadoso ante el contexto actual. Por el lado del BOFA, destacó especialmente a los bancos y al sector energético, con menciones específicas para el Grupo Financiero Galicia y Pampa Energía. En las palabras de sus analistas, creemos que las elecciones de medio término de octubre podrían ser claves para las reformas estructurales y seguimos sobreponderando a la Argentina a través de energía y de bancos. De esa forma, la entidad financiera de Wall Street apuesta fuertemente al rumbo económico de Milei, pese a los ruidos que salieron del Congreso la semana pasada y posiblemente sin haber incorporado a ese view el escándalo de los audios del ex titular de la Agencia de Discapacidad. Más sobre eso en la frase del día. Invertir en Bolsa, por su parte, señaló justamente la incertidumbre generada por la situación en el Congreso y una temporada de balances que arrancó floja. IEP destacó en su informe semanal que los resultados bancarios que tenemos hasta ahora, es decir, de Superviel y BBVA Argentina, evidenciaron una desaceleración en el crecimiento de los créditos al sector privado, con un incremento en la mora. Todo eso en el trimestre pasado, es decir, antes de todo el lío que estamos viendo con el dólar y con la suba de tasas. Así las cosas, el grupo IEP se mantiene en su preferencia por sectores de mayor liquidez, como lo son bancos y oil and gas, que concentran el 80% del volumen negociado, más un 25% en sectores regulados, de manera de atenuar el impacto ante un resultado electoral adverso. 3. Y hablando de bancos, el Banco Central publicó su informe mensual correspondiente a junio sobre las entidades, que mostró un sistema financiero en plena expansión del crédito privado, aunque con señales de alerta que podrían anticipar un cambio de tendencia en los próximos meses. Concretamente, la participación del crédito al sector privado en el activo total del conjunto de los bancos ya superó al promedio
promedio de los últimos 10 años, ubicándose en 42% versus 36,8% de promedio histórico y prácticamente empatando con Uruguay, aunque aún lejos del 56% regional. La intermediación financiera con el sector privado continuó creciendo aceleradamente en junio, con el saldo real de crédito a empresas y familias en pesos incrementándose 4,2% mensual, lo que representa un 78,1% de variación positiva real interanual. Ese crecimiento estuvo impulsado principalmente por líneas comerciales y préstamos con garantía real, mientras que el financiamiento en moneda extranjera aumentó 3,8% en el mes de junio. En cuanto a los depósitos, el saldo real del sector privado en pesos creció 3,9% respecto de mayo, explicado principalmente por las cuentas a la vista, que subieron 7,1% real por factores estacionales como el pago del medio aguinaldo. Sin embargo, no fueron todos datos positivos y la morosidad de las familias tocó un nuevo pico de los últimos 3 años. Y parece que es una tendencia que solo se aceleró entre julio y agosto. Efectivamente, un integrante de una cámara de bancos que pidió reserva me comentó la semana pasada que el crédito se estaría frenando y la morosidad debería estar creciendo en agosto. Esa situación debería resultar en pérdidas netas para muchos bancos en el mes de agosto. Por estos motivos habrá que quedar atentos a los balances trimestrales no del segundo trimestre, sino del tercer trimestre, que se conocerán en noviembre. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 0,1% el viernes, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4% para Mercado Libre y caídas de hasta 3,3% para Edenor. Los bonos ley Nueva York cerraron con caídas de hasta 0,3%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.345 pesos, el MEP en 1.331 y el contado con liqui en 1.326. En cuanto al dólar oficial, el minorista arrancará cerca de los 1.335 y el mayorista en 1.321, mientras que el riesgo país quedó el viernes en torno a los 750 puntos por encima del promedio latino de 360. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Venimos de una semana negativa para los instrumentos soberanos en dólares de Argentina, que entre lunes y viernes perdieron alrededor de un 2%. De hecho, el riesgo país había llegado a caer hasta 700 puntos el martes y parecía que todo estaba dado para que pueda romper esa barrera, pero los últimos días revirtieron la tendencia y tuvimos una suba de 67 puntos básicos en 72 horas. En tanto, en el mercado de pesos, el foco sigue estando en las elevadas tasas cortas. Por tomar un ejemplo puntual, la caución a 3 días fluctuó el viernes entre 47 y 55% de tasa nominal anual y en los últimos 5 minutos de la última rueda se desplomó, cerrando en 10% de tasa nominal anual, aunque con muy poco volumen. El jueves pasado, en el streaming Carajo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, señaló que la volatilidad reciente de la que tanto se habla se observa principalmente en la caución bursátil y que precisamente la caución bursátil no debería ser tomada para él como tasa de referencia de una economía. El titular de la autoridad monetaria aclaró que los saltos responden a ajustes al final de la rueda. De hecho, subrayó que las operaciones puntuales en los últimos minutos distorsionan el dato. Afirmó que la dinámica está mejorando, aunque admitió que aún hay arena en los engranajes. No obstante, señala un informe de INVEC que la inestabilidad no solo afectó al mercado de cauciones, sino también a las letras en el secundario. Los instrumentos de corto plazo, como la LECAP que vence el 29 de agosto, llegaron a registrar en la semana un rendimiento de 4,75% de tasa efectiva mensual, siendo el miércoles la jornada de mayor suba. Posteriormente, las tasas más cortas comenzaron a moderarse, que permanecieron elevadas. En la última rueda de esta semana, la LECAP que vence el 12 de septiembre comprimió hasta 4,08% de tasa efectiva mensual desde 4,48% en la licitación anterior. Mientras que las letras de mayor plazo, como la que vence el 16 de enero de 2026, se ubicó en 3,72% por encima del 3,6% observado en la última licitación de deuda. En este contexto, el Banco Central viene tomando medidas para mantener la calma. En particular, la entidad difundió el jueves la comunicación A8305, que introduce un ajuste técnico en el cálculo de los encajes, también conocidos como efectivo mínimo. A partir de septiembre, los pases pasivos y las cauciones bursátiles en posición tomadora podrán computarse en forma neta en lugar de bruta, siempre que la posición neta sea negativa, el vencimiento coincida con los encajes y la operación se realice
introducirse en un mercado habilitado por la Comisión Nacional de Valores. Según explica la consultora Delfos Investment, la normativa permite que los bancos arbitren libremente entre los mercados BIMA y A3 y mediante simultáneas y pases, computando de forma neta la foto de fin de día. Antes, si tomaban caución en un mercado, debían encajar esos pesos aunque desarmaran la operación en el otro, lo que trababa el flujo. Ahora, al poder entrar y salir durante la jornada con neteo final, el dinero circula mejor entre plazas y se reduce la volatilidad. El informe de Delfos hace también referencia a una situación sucedida el jueves que habría tenido de protagonista al equipo económico. En la anteúltima jornada de la semana pasada hubo una alta volatilidad en las curvas en pesos. Hubo aperturas positivas aún más marcadas en la curva de tasa fija y en la parte corta de la curva SER. Luego, las pantallas se tiñeron de rojo con caídas significativas de hasta 2% en algunos títulos en ambas curvas, mientras el tipo de cambio se encontraba pagador. Sin embargo, a partir de las 14:45 se empezó a notar un fuerte volumen de compra en la curva del ECAP, lo que produjo un reversal en toda la curva. El volumen de la curva en pesos tasa fija fue el mayor tanto en PPT como en CENEVI del que haya registro, según menciona Delfos, y semejante volumen y los precios operados son dos razones que llevan a pensar, destaca la consultora, que fue el equipo económico proveyendo liquidez y sosteniendo la curva. Ante ese escenario, señala Delfos, y abro comillas, si es que fue el equipo económico, no solo la inyección de liquidez, sino también el mensaje de que el gobierno a estos niveles sale a ponerle el techo a la tasa del ECAP, son dos buenas señales para las curvas en pesos. Por último, Delfos estima que la medida vinculada a los encajes seguramente logre bajar la volatilidad de la caución que se encontraba en niveles muy elevados y subraya que ambas señales podrían mejorar la dinámica y la tendencia de las curvas en pesos. Según pudimos saber en Bloomberg Línea, en las reuniones de los últimos días, los bancos le transmitieron al equipo económico la necesidad de flexibilizar las políticas de encajes, dadas las dificultades que les representa la integración diaria y las elevadas penalidades. Además, las entidades bancarias aseguraron que no está habiendo exceso de liquidez y que si no suscribieron a la licitación del miércoles 13, en la que vencían 15 billones, es porque algunas tesorerías estaban en rojo y necesitaban esa liquidez para cubrirla. Mientras esperamos que esto cambie, les recuerdo que hoy el gobierno anuncia las condiciones de la licitación del miércoles, en la que vencen 8,03 billones en manos del mercado. Hecha esta larga introducción, ahora vamos a hablar con un experto de mercado, como nos gusta hacer en esta columna. Hoy estamos en contacto con Gabriel Vidal, director de Criteria Latam. Buenos días, Gabriel, un gusto tenerte en esta columna. Empiezo preguntándote por la volatilidad de tasas de caución. ¿A qué atribuís las turbulencias que estamos viendo en los últimos días? La fortísima volatilidad de tasas de interés se debe, en nuestra opinión, a la creación de un mercado interbancario de tasas de interés, como no acontecía en Argentina en muchísimos años. Recuerden que los bancos durante muchísimo tiempo lo que han hecho es tomar depósitos y la mayoría de los préstamos se los otorgaba al gobierno federal o se los daba al Banco Central. Acá el Banco Central, el Ministerio de Economía, decidieron el final de las LEFIs y también le dijeron al mercado bancario que iba a tener que trabajar los excedentes de dinero entre ellos, entre privados, porque el Banco Central dejaba de asistirlos con la LEFI y que lo que iban a tener que hacer era concretamente integrar los encajes con efectivo y el resto arreglárselos de alguna manera en el mercado de LECAPs del Tesoro. Todo ese proceso hay que crearlo, hay que hacerlo correr y me parece que estamos asistiendo a esto, a cómo creamos un mercado interbancario de tasas de interés. ¿Quién no tiene mucho timing en curva de pesos? ¿Corre mucho riesgo si se mete ahora para aprovechar que las tasas están por el cielo? Qué buena pregunta. Muchos de nuestros clientes nos preguntan lo mismo. Estas tasas de interés son tentadoras para invertir y nosotros decimos, si usted tiene un libro de intermediación que le exige pesos contra pesos, es decir, que no tiene una decisión de tipo de cambio involucrada a la hora de elegir los activos, esto le puede aplicar obviamente a muchos en el segmento institucional y a mucha gente también muy avesada que está todo el tiempo buscando retornos en la curva de pesos, aunque su mentalidad es en dólares, es de búsqueda de dólares. En verdad, toda la parte corta de la curva, nosotros estamos muy posicionados en octubre, noviembre, diciembre y enero, donde las tasas de interés tienen alguna vida promedio interesante y se pueden capturar hoy tasas fenomenales. La verdad que nosotros no vemos la volatilidad en el cambio tan severa como para que invertir
en tasas de 50 de TNA anual o por encima de eso no sea un retorno superlativo, tanto en pesos como al final del día en dólares. ¿Recordás algún periodo reciente de una volatilidad tan extrema como para hacer una comparativa de cómo terminó y qué puede pasar? En la historia reciente, en verdad, cuando uno mira el mercado de tasas de interés post-cambio en la política cambiaria, cuando nos fuimos del tipo de cambio fijo con devaluación crawling y pasamos a este nuevo estilo de flotación administrada, diríamos yo. Diría porque hay flotación en el sentido de que el tipo de cambio flota, pero el Banco Central tiene una clara idea del sendero por el cual quiere que este tipo de cambio fluya, con lo cual tenemos intervención en tasas de interés, en mercados de futuros, etcétera, etcétera. La verdad es que en abril y mayo vimos una volatilidad de tasas de corto plazo fuertísima. Nunca llegó esta volatilidad de corto plazo a impactar en la volatilidad, por ejemplo, a un año, que nosotros la medimos internamente, con lo cual siempre nos dio la sensación a través de la lectura de las tasas de interés que el mercado tenía anclado un futuro de desinflación y de control por parte del gobierno y del Banco Central. Ahora, en abril y mayo vimos tasas de corto plazo muy altas, pero teníamos el soporte de las LEFI. Entonces, eso fue un ancla muy importante para el gobierno en ese momento. Acá se dio que el gobierno sacó el ancla, que era la LEFI, a través de la cual se organizaba todo el mercado de tasas de interés de cortísimo plazo. Y bueno, estamos viendo una regularización muy fuerte en medio y mezclado con una dolarización de cartera importante preeleccionaria. Entonces tenemos esos dos eventos al mismo tiempo. Ahora, desde el punto de vista de volatilidad de tasas, en un escenario organizado como el actual, y abril-mayo fue un momento también muy fuerte, con volatilidad altísima de los tipos de interés de corto plazo. ¿Dónde ves hoy atractivo para una cartera en pesos? No hay mucha duda de lo que hay que hacer. La verdad que la curva del ECAPS ofrece en el vencimiento corto, en el de próximo a los 30 días y en el siguiente, tasas efectivas mensuales que están arriba del 4,5% mensual. Eso para nosotros es una fuerte compensación para el riesgo de tomar pesos de corto plazo. Sí, vas a tener volatilidad, pero no podemos dejar de ver que la tasa efectiva mensual es colosal. Es un número fuertísimo, tanto que yo soy economista financiero, tanto que muchos economistas financieros decimos estas tasas no pueden prolongarse mucho más allá de las elecciones de octubre, porque esta tasa de interés en términos reales es literalmente pagable. El tesoro, si sigue con un stock de vencimiento que es bastante chico, si sigue teniendo que renovar a tasas tan altas, y bueno, la pelota de intereses que se va a armar en el CAPS va a ser muy onerosa. Entonces, sin hablar de el enfriamiento de actividad que implica. De modo que esto es una situación de tasas de interés, de volatilidad, que tiene que ver con el movimiento preeleccionario de un gobierno que no quiere dejar que el tipo de cambio salte, porque es mucho el perjuicio que va a haber en términos de expectativas desinflacionarias tan trabajadas en los últimos 18 meses. ¿Te resultan creíbles las bandas de flotación cambiarias? Las bandas de flotación trabajan como un guidance, ¿no? Como un fuerte indicativo de un sendero que el gobierno plantea o que el Banco Central planteó en el momento que entramos en este régimen de flotación. Pero las bandas son divergentes en términos de su cálculo mensual. Al paso del tiempo son tan anchas que la verdad es que lo que va a suceder es que es tanto el espacio que hay dentro de las bandas que van a perder sentido. Con lo cual hoy estamos en un tipo de cambio flotante con un gobierno que tiene una seria intención de que la flotación se dé a ciertos niveles y de cierta manera la inflación no salga de su curso, no salga de este curso de que tiene que ser 2 o menos que 2 la inflación, sobre todo de una manera preeleccionaria. Con lo cual el rol de la banda se cumplió en su lanzamiento, pero no le vemos mucho valor hoy. Y el tema de ir hedgeado o no ir hedgeado a la elección es una decisión muy puntual y muy particular por parte de cada uno de los inversores. Hay inversores que no tienen opción, que directamente tienen una mentalidad dolarizada y buscan oportunidades con rendimientos en dólares, y hoy los sintéticos de dólares, que es comprar una LECAP con un ROFEX de cobertura, ha estado dando retornos de entre 9 y 10% anualizado neto de comisiones. Operar esto. El Banco Central se ha encargado de dar salida a esa presión de dolarización a través de este contrato, porque el contrato con la tasa implícita de ROFEX en enero ha estado dando siempre 10-12 puntos por debajo de la LECAP equivalente. Es una forma, de alguna manera, de trasladar la presión sobre la dolarización
dolarización de corto plazo a mediano plazo post elecciones con una tasa de rentabilidad muy potente. Y si no, hoy por hoy también aquel que tenga ganas de tomar oportunidades en activos que tienen un comportamiento dolarizado con buena renta, los bonos dólar index, que en algún momento fueron tan famosos en el 23 y perdieron totalmente su glamour durante el 24, en este escenario de presión sobre el tipo de cambio y sobre cambio de portafolio y de preferencias del público por tener más dólares que pesos, el dólar link está rendiendo 10-11% de TNA en vencimientos que pueden ir de diciembre 25, enero 26 y junio 26 también. Así que ahí hay opciones muy claras para gente que quiera tomar rentabilidad en títulos que están denominados en pesos pero que tienen un ajuste de dólar. En lo que refiere a bonos en dólares, ¿en qué tramo están viendo mayor upside si todo sale bien y por qué? Escribimos una presentación para clientes en donde expresamos, como si fuéramos periodistas, un título que decía "El mundo nos espera". En verdad, hoy el mercado de bonos frontera, que son los bonos más riesgosos dentro del mundo de emerging markets, están cotizando con un spread de 350 puntos básicos, algo muy bueno que no le pasaba a ese segmento de activos hace mucho tiempo. Y emerging markets está yendo camino de los 220, 250 puntos básicos. Si Argentina, el gobierno, puede demostrar que la sociedad apoya el programa que el gobierno impulsa desde su llegada a la administración, que obviamente ha tenido muchos ajustes, muchas reestructuraciones, ha impactado a muchísima gente de la sociedad. Si esa sociedad aprueba la gestión del gobierno, y el gobierno en octubre logra un número en las elecciones, una victoria convincente en las elecciones de octubre, nos da la sensación que la oportunidad de la baja de riesgo país va a ser concretísima, y ahí nuestro bono preferido es el Global 41, tanto de la L como el GD, porque es el que tiene desde estos niveles unos retornos en dólares para, con el ajuste de riesgo país Argentina y con la potencial noticia de la reapertura de los mercados públicos, una combinación buenísima para esos bonos largos. Primero porque obviamente si Argentina baja el riesgo país y logra emitir nuevamente en los mercados voluntarios, ahora en dólares porque ya lo hizo en pesos al 2030, y logra mostrar que tiene acceso a los mercados para atender sus vencimientos de deuda y que puede hacer un manejo de sus pasivos, estirando sus pasivos y sacando la presión de corto plazo con los vencimientos, sobre todo de los GD30 y los AL30 que tienen vencimientos de capital bastante importantes, eso sería concretamente un círculo virtuoso que se desataría para la curva de globales. La verdad es que el protagonista ahí es el bono 41, que es el que más nos gusta para captar esa oportunidad posteleccionaria, pero falta bastante todavía y el mercado está masticando un escenario de volatilidad fuertísimo. ¿Por qué te parece que las acciones vienen tanto más castigadas que los bonos? Las acciones fueron el activo de preferencia de aquel que quiso comprar la recuperación de Argentina de la mano del cambio de administración. Es decir, la llegada de una administración más amigable con los mercados financieros, más promercado, fueron las acciones la primer activo que lo captó, y lo captó rápidamente. A partir del final del 24, principio del 25, entramos en un periodo de consolidación. La consolidación era algo muy natural después de un mercado que había subido de una manera tremenda, de manera vertical tremenda, y todos los que participamos de mercado hace muchos años le encontrábamos esto como muy natural, como muy saludable. Ahora, bueno, a partir de abril, mayo, empezamos a ver deterioro en la incobrabilidad de los bancos empezaron a entrar los trimestrales del primer trimestre del 25 con un incremento en la morosidad bastante importante. Eso empezó a pegarle a los múltiplos de los bancos muy fuerte. Obviamente esta volatilidad de tasas de interés no es muy buena para el hecho de pensar que sigue la monetización a las velocidades del 24 y que se sigue expandiendo el libro de intermediación de la manera que lo venía haciendo. A partir de ese momento, un Merval dominado por bancos y por energía empezó a sufrir dos cosas. Primero, la incertidumbre al respecto de a qué velocidad iba a seguir creciendo la monetización y por ende el libro de intermediación bancaria, y algo empezó a atentar contra los múltiplos de los bancos, que era la incobrabilidad creciente. Entonces ahí hay un efecto tijera negativo que le está impactando a los bancos, que hicieron máximo en el primer trimestre del 25 y ahora están cayendo y desafiando niveles de precio que ya ha dejado de ser una consolidación para convertirse en una corrección más profunda. Y del lado de YPF,
YPF y de lo que es energía en general, hay que pensar que Argentina hoy vive de una dinámica que es el no convencional, y el no convencional es muy sensible a cuál es el nivel de precio de realización del petróleo. Y el petróleo está lateral bajista con el WTI en una banda que puede estar de 58, 59 dólares en la base, 70 y pico de dólares en el techo. Y en esos niveles los márgenes para el no convencional se ponen angostos. Entonces vimos a Vista con una caída en perforación de casi 24% en la información del segundo trimestre. Vimos los números de YPF que obviamente están en el camino correcto, pero el mercado esperaba bastante más de este número de YPF, y tiene que ver con el nivel de monetización que están logrando en el petróleo que exportan. De modo que tenemos energía y a bancos gran participación del Merval teniendo que atravesar una situación compleja. Una depende del mercado local, que el gobierno logre bajar este nivel de volatilidad, y los argentinos sigamos en un proceso fortísimo de remonetización de pesos. Eso va a ser muy beneficioso para los bancos por el libro de intermediación. Y bueno, el segundo es el valor del petróleo en el mundo. Se nota que hay una ecuación de oferta y demanda que está presionando los precios para abajo, y toda vez que esto se sostenga en el tiempo va a impactar y mucho en el segmento de energía que está involucrado con la exportación de petróleo. ¿Cómo armarías una cartera con exposición 100% argentina para alguien con un perfil conservador? Una cartera en dólares hoy conservadora tendría mucho riesgo corporativo denominado en dólares local. Hay una canasta de por lo menos 8 o 10 compañías con emisiones de deudas con unas características muy fuertes en términos de cupones, en términos de rendimiento, sobre todo cuando uno lo compara con lo que puede conseguir en el mundo. Y ahí hablamos del sector de energía que tiene muchos emisores de muy buena calidad. Nosotros seguimos a estos emisores muy cercanamente en términos trimestrales, y los números para poder cumplir con sus obligaciones están cada vez más sólidos. Así que ese es un lugar muy tranquilo para ir a buscar rentabilidad. El L30 y el G30, nosotros pensamos que riesgo-retorno estamos muy constructivos con el riesgo Argentina, de modo que estamos para incorporar esto a la cartera. Y después, si tenemos que tener algo de corto plazo, estamos yendo a los duales o a las LECAPs de corto plazo. Ahí es donde vemos para una persona que busca retornos en dólares con muy buen riesgo de crédito conservadoramente, es donde estaría apostando. Y ahora te pregunto cómo armarías una cartera también con exposición 100% argentina para alguien con un perfil agresivo. ¿Qué es una cartera agresiva en Argentina con la volatilidad que tienen los activos locales? ¿No? Toda una definición. Pero supongamos que estamos tomando como que los inversores están buscando retornos en dólares de doble dígito importantes. A mí me parece que hay un sector del mercado argentino que no está muy explorado, muy conocido por los clientes, que son las bolsas de los mercados locales, Prima y A3. Los inversores tenemos la oportunidad de poder invertir en las bolsas locales, que son el vehículo natural del desarrollo del mercado de capitales. Se han venido comportando muy bien el año pasado, y en este año en la consolidación de precios han actuado de una manera muy buena. Los números de ambas compañías nos gustan muchísimo como para considerarlas seriamente para cualquier cartera. Nos siguen gustando los bancos pese a los desafíos de la situación actual. Galicia para nosotros es el banco para tener en el sistema financiero local, no solamente por su oficio como banco históricamente, sino por el hecho de tener a Naranja adentro de su portafolio, porque en verdad hoy la potencia que Naranja tiene en el mercado local en el área de fintech es una ventaja que Galicia tiene por encima de todo el resto de los bancos cotizantes, con lo cual Galicia, pese a la situación de corto plazo, es una acción para tener. En el segmento del petróleo a nosotros nos gusta mucho Vista, tenemos cobertura hecha de Vista, conocemos muy bien los desafíos de la compañía. A nosotros nos gusta muchísimo el management de esta compañía por su claridad para expresar los objetivos que lleva adelante, y obviamente cuando reporta en comparación con los objetivos que se trazó. Así que cualquier inversor que lea un trimestral de Vista va a entender perfectamente qué está desarrollando la compañía, cuál es el objetivo de desarrollo de valor, y me parece que es de gran valor para los inversores tener compañías que
actúen para con sus accionistas con este respeto, ¿no? Y con esta objetividad. Así que son acciones lo que hay que tener, muy elegidos los sectores y muy elegidos cuál es el nicho de negocios y cómo van a poder tomar oportunidad una Argentina que va a seguir consolidándose en este camino. Y eso implica un mercado de capitales más grande, un libro de intermediación más grande y crecimiento en el área de energía importante. No tenemos acciones en el mercado local, compañías locales listadas en el segmento de minería. Estamos esperando que llegue la primera de alguna manera para poder empezar a desarrollar habilidades de análisis y de incorporación de lo que es riesgo minero a la cartera de cualquier inversor. Sí se puede hacer esto en el mercado internacional, no se puede hacer aún para un inversor en mercado local. Por último, Gabriel, te pregunto cómo estás viendo la curva del tesoro de los Estados Unidos. Estamos asistiendo a una depreciación del dólar contra el resto de las monedas que comenzó con la administración de Trump y en realidad era un poco inentendible para nosotros porque el asumir las tarifas y que las monedas se aprecien contra el dólar hacía que doblemente el esfuerzo para cualquier exportador de bienes y servicios hacia el mercado americano en términos del precio que iba a lograr conseguir. Bueno, el dólar por su problemática propia, que es un endeudamiento creciente sin vistas por parte del gobierno americano de querer cerrar ese déficit fiscal primario. Yo quiero ponerlos en contexto que obviamente los Estados Unidos tienen una gran reputación institucional y de cumplimiento, pero están corriendo a 6 puntos de déficit fiscal primario anual. Lo pongo en comparación a Argentina, que está en 1.30% de superávit primario. Fíjense el esfuerzo que está haciendo Argentina cuando uno lo compara contra el estado del mundo, ¿no? Pero volviendo al tema de la renta fija, la verdad es que empieza a haber por parte de un grupo de inversores llamados los Bond Vigilants, cuando empiezan a ver que la estructura de la deuda se hace cada vez más compleja en su pago. En los Estados Unidos creo que vamos a asistir a una baja de tasas de interés. Eso va a sostener al dólar depreciado contra las monedas abajo porque el diferencial de tasas positivo que goza los Estados Unidos contra la zona euro y contra todos los mercados desarrollados va a tender a caer. Eso hace que la depreciación actual se sostenga tiempo, en nuestra opinión, y lo que va a pasar es que seguramente la renta fija de corto y mediano plazo va a responder a esta baja de tasas. No estamos tan seguros que el bono de 10 años y el bono de 30 años, por esta temática de un endeudamiento creciente americano que no ceja y que no logran achicar, nos hace pensar que un inversor podría tomar mayor provecho, riesgo-retorno, en el bono de 5 años americano que en el bono de 10 o de 30 años, porque nos podríamos llevar la desagradable sorpresa de que las tasas de corto plazo bajen de acá al 26 a la zona de 3% del 4,25, 4,5 actual y veamos que la tasa de 10 años se mantenga en el mismo lugar, justamente por los temores a la dinámica de las cuentas fiscales americanas. Los americanos también tienen suerte, diríamos, porque el mundo está aceptando una tarifa de 15% por acceder a su mercado y eso puede traerles una recaudación prácticamente de 1.2, 1.5% del Producto Bruto americano y ayudar de alguna manera al cierre de las cuentas sin hacer un esfuerzo en el corte de los gastos. Pero como ven, es un tema multidimensional el que va a operar. Nosotros creemos que el bono de 5 años americanos va a responder a la baja de tasas y concretamente va a ser una buena oportunidad de retorno. Retornos bajos, ¿no? Porque estamos hablando de la mejor calidad crediticia internacional, pero ese es el lugar para estar. Y ahí pasaba por la fija Gabriel Vidal de Criteria, a quien le agradecemos enormemente su tiempo y el nivel de detalle para cada respuesta. Por último, quería hacer un breve repaso vinculado a las noticias del mundo corporativo. La semana anterior contábamos que el Grupo Financiero Galicia había colocado bonos a 1 año y en la última semana otros 3 bancos siguieron el mismo camino. Banco Comafi colocó 25,38 millones a 1 año a una tasa del 6,75% nominal anual. Banco Hipotecario colocó 31,78 millones de dólares también a 1 año a una tasa del 7%. Por último, BBVA Argentina colocó 43,36 millones también a 365 días al 6% de tasa nominal anual. Recordemos que la colocación de Galicia había sido por 111 millones de dólares y al 6,25%. Por fuera de los bancos, Central Puerto colocó 50 millones de dólares al 8% anual en un bono que vence dentro de 4 años. En lo que refiere al mercado internacional, el viernes, tras el discurso de Jerome Powell, las previsiones de que la Fed hará un recorte de tasas en la próxima reunión se ubicaron en 83%. El presidente de la Reserva Federal dio el viernes su señal más fuerte hasta
ahora de que está listo para poner fin a una pausa de 8 meses, al afirmar que los riesgos a la baja en el mercado laboral pueden justificar un ajuste en la postura del Banco Central estadounidense. En este contexto, la tasa del Tesoro a 10 años se encuentra apenitas por debajo de 4,3%. Estimados oyentes, me despido de todos ustedes. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en La Fija. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Guillermo Francos el viernes mientras crecía el escándalo por presuntas coimas en la agencia de discapacidad. Spagnuolo nunca le hizo un comentario a Milei. A mí me llama mucho la atención, primero, que aparezca a esta altura, siendo que todos mencionan o se refieren a que es una grabación del año pasado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Eso lo tiene que dilucidar un juez. Los supuestos audios del ex titular de la agencia de discapacidad Spagnuolo, cuyos celulares fueron incautados el viernes, aluden a un supuesto rol de la secretaria general de la presidencia Karina Milei y de Eduardo Lule Menem en el pedido de estas presuntas coimas. Veremos cómo sigue la causa, con el gobierno llegando al fin de semana con muy pocas declaraciones al respecto. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.